Muchas gracias por la oportunidad de presentar algunas ideas sobre la seguridad farmacéutica. Y lo primero que me di cuenta es que cuando se habla de seguridad farmacéutica, se puede estar hablando de diferentes cosas. La primera es si hay o no hay. Hay o no hay droga. Hay una interrupción de la cadena de suministro y no hay droga cuando se necesita. Y la otra es, hay algo que parece droga, pero la pregunta es, ¿tiene la calidad necesaria? ¿Es el producto adecuado? ¿Tiene la pureza requerida para tener el beneficio específico para los pacientes? Entonces, esos dos aspectos son muy importantes y los dos hay que tratarlos cuando se habla de la seguridad farmacéutica. Con esto del COVID, hemos visto que en realidad todas estas cadenas de distribución, productos, han estado interrumpidas. Entonces, muchas veces no hay. Y si no hay, pues piensa uno, lo que hay que hacer es establecer posibilidades de producción en el país. Así como hemos visto que nuestros colegas de la Universidad de Antioquia y otros se dedican a hacer respiradores para el servicio en el país, es posible pensar en construir la infraestructura y desarrollar y apoyar la industria farmacéutica nacional para que en caso de que haya interrupciones de la cadena de distribución, que haya. Y fortalecer el sistema regulatorio, el sistema analítico, la educación, todo lo que se necesita para garantizar que lo que hay también tenga las propiedades, las características que debería tener. Y por eso hay algunos elementos importantes en para pensar que hay que considerar. El primero es, en realidad, como oímos anteriormente, una gran cantidad de principios activos se están sintetizando en la China y en la India. Y dado la carencia de suministros, pues sería posible pensar en sintetizar algunos en Colombia, pero hay ciertos requerimientos para hacerlo. Y la otra es que no se puede, ningún país puede decir, bueno, vamos a abastecernos de todo, sino hay que establecer ciertas prioridades. ¿Y qué proceso tomar para establecer prioridades? Hay que pensar cuáles son las capacidades que tiene el país en este momento, cuáles son las que hay que aumentar y tal vez empezar por proyectos moderados con un foco específico. Yo, como mi educación de química orgánica, digo, tal vez hay que empezar por ahí, pero veo que hay unas buenas oportunidades en los medicamentos que son biosimilares o hechos por moléculas, por biología molecular. Y ese es otro tipo de oportunidades. Entonces, ¿qué hay que pensar? Bueno, desarrollar, aumentar las capacidades básicas en la educación, la formación de personal, infraestructura, facilidades, acceso a capital y que existan las regulaciones apropiadas. Hemos oído también que es muy importante que las buenas prácticas de manufactura se respeten, porque para crear esta industria y aumentar las necesidades en Colombia y aumentar las capacidades para poder reemplazar en una cierta proporción algunos de los medicamentos que se necesitan que haya en todo momento, que tiene que ser garantizado. Entonces tenemos que pensar, bueno, ¿qué tipo de moléculas vamos a empezar inicialmente? Y, como digo, pueden ser productos de síntesis orgánica, pero pueden ser también vacunas, pueden ser anticuerpos monoclonales, otros biológicos. Y para eso, cada uno de esos necesita disciplinas parecidas pero diferentes. Por ejemplo, las vacunas tienen unos requerimientos altísimos de seguridad en cuanto a la pureza, porque se le van a dar a muchísimas personas saludables.
Entonces no pueden tener efectos colaterales que no se estudien bien, que no se entiendan bien. Y un problema de pureza puede tener un problema de salud pública muy grave. Ahora, es importante también que si vamos a dedicarnos, por ejemplo, a los medicamentos de síntesis orgánica, es importante que se fortalezcan los departamentos que enseñan química orgánica y síntesis orgánica. Y de ahí que aprendan no solamente a hacer cantidades pequeñas, sino cómo se hacen cantidades más grandes. Porque una parte importante de la producción de farmacéuticos es que a medida que aumenta la escala, aumenta la economía. Entonces, si Colombia se convierte en un productor de una sustancia, un medicamento, si produce solamente para Colombia, el costo de producción es alto. Si produce suficiente para mandar a los Estados Unidos, a nuestros amigos de la Clínica Mayo, que ya nos dijeron que les interesa, a los amigos los vecinos, e incluso exportar a Europa utilizando todas estas oportunidades, tienen que tener la escala, tienen que tener la calidad y tienen que tener la legislación y los mecanismos de calidad que sean adecuados. Eso me lleva a pensar, bueno, un país como India, ¿qué ha hecho India? ¿Por qué India tiene tanta producción? Bueno, India tiene, a diferencia de Inglaterra y Suiza, que tiene una gran historia en ciencia, manufactura y producción, la India decidió que la ciencia iba a ser el motor del desarrollo y crearon el Consejo de Investigación Científica Industrial, que con eso han creado unos 38 laboratorios asociados en las distintas áreas de la ciencia, de los cuales hay 6 o 7 que están desarrollando específicamente tecnologías relacionadas con la salud. Y esos institutos logran hacer varias cosas. Primero, educan a la gente. Segundo, les dan oportunidades de emprendimiento. Desde ahí empiezan nuevas compañías. Tercero, les dan servicios a las compañías farmacéuticas del país y les proporcionan personal. Y con eso es un proceso y una visión que se puede reproducir en Colombia. Hay que pensar en establecer prioridades, por dónde exactamente, qué tipo de moléculas, qué tipo de medicamentos hay que reemplazar, qué tipo de regulaciones para que sean conformes, y con eso es una oportunidad no solamente de reemplazar ciertas cosas para seguridad, medicamentos en Colombia, sino por encima de eso, generar una industria farmacéutica productiva que genere valor para toda la economía colombiana. Muchas gracias.